Muy buenas tardes todos y cada uno de nuestros amigos que el día de hoy nos acompañan en este tu programa La Contra 2.5 de tu amigo licenciado José Luis Jamaica Arias. Como siempre, un gusto saludarte el día de hoy en este inicio de semana. Este día vamos a mencionar el tema de descomposición social. Una disculpa de antemano a todos nuestros oyentes, pero parte de este tema tenemos que ver con lo que es la descomposición social, la desobediencia, la arrogancia, la soberbia y todo aquello que tiene que ver con el ciudadano que no está queriendo, y así es el término, no está queriendo obedecer, seguir, fundamentar, referirse a los lineamientos, normas, leyes y demás. Es por ello que tuvimos allí que llegar un poquito tarde, porque como siempre algún destacado automovilista se le ocurrió meterse al carril del confinado y dar una vuelta prohibida, esperando, creyendo, resultando que tuviera el conductor del Mexibus el poder detenerse y darle paso a este sujeto. Obvio no fue así, se lo llevó, hubo un pequeño percance, afortunadamente sin condiciones que lamentar en materia humana, pero el tráfico, ¿para qué les refiero lo que se observó en unos momentos atrás? Entonces quiero agradecer muy en especial el día de hoy en producción, mi querido Alejandro Amaya, a mí en controles al buen amigo Emilio que nos acompaña el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Y por lo mismo de esta situación del tráfico, pues no nos va a ser posible mencionar lo que es la editorial del día de hoy. Así que vamos a pasar de lleno a lo que es nuestro tema, lo que es el tema de la descomposición social. Y queremos hacerle con 3 referencias. La primera de ellas, queremos lamentar y mandar nuestras condolencias como la estación de radio, como compañeros de los medios, como compañeros que lamentablemente tuvieron este percance el día de antier en un festival de una reconocida marca de desodorantes o de tipo de limpieza, pues que lamentablemente por hacer hay algunas situaciones de decoraciones o de referencias al propio, pues tuvieron un trágico desenlace. Se cobró la vida de 2 compañeros fotógrafos que cubrían este evento y que lamentablemente por estas situaciones, como hemos mencionado, perdieron la vida. Así que nuestras condolencias a este par de fotógrafos jóvenes, 26 y 25 años, si no tenemos la referencia aquí más o menos, lo comento con mucho gusto. Digo en el gusto en el sentido de decir que son 2 ángeles que se acaban de integrar al cielo, 2 ángeles porque con su juventud simple y sencillamente nos están diciendo que están ya en un mejor lugar. Entonces tenemos aquí lo que fue la ex ceremonia y en ese orden de ideas pues estamos precisamente enviando nuestras condolencias a todos los familiares de estos 2 fotógrafos que lamentablemente perdieron la vida. De igual manera, perdió la vida el día de hoy, por la mañana, el productor Guillermo del Bosque, un productor joven, en términos generales, por un cáncer que ya venía padeciendo de hace algunos años y que desafortunadamente también le costó la vida el día de hoy. Y son 2 referencias que tenemos que ver porque, si bien es cierto, uno diría, son situaciones que lamentablemente ocurren, que el día a día, la cita que todos tenemos con la señora de muerte, o que todos y cada uno tenemos un destino final, o que todos y cada uno de nosotros tenemos un encuentro con él mismo, no podemos entender, o no podemos soslayar, o no podemos referir este ámbito de nuestro tema del día de hoy. Sumamos lo que ha sido tendencia durante el fin de semana pasado, durante las postrimerías de lo que fue el mes de marzo, en donde una señora que aquí en la zona de Chalco, más específicamente en Valle de Chalco, en la zona de la Candelaria, en los límites entre Valle de Chalco y Chalco, una señora de 75 años, llamada Carlota, se le informó que había sido invadida su propiedad, que unos invasores que en la zona oriente se dan mucho, bueno, en todo el Valle de México, yo creo, últimamente, habían invadido su propiedad. Ella presenta una denuncia, ella levanta una denuncia ante la fiscalía correspondiente, y la fiscalía correspondiente le dice, ¿sabes qué? Necesitamos que acredites la propiedad. Necesitamos que estos sujetos tengamos que ver que efectivamente incurrieron en un delito. Señores,
en nuestro tema de hoy, en esta descomposición social, tenemos que ver que con el esfuerzo de unos, con el desarrollo de otros, no es posible que unos tipejos, no es posible que unos sujetos que se pueden considerar dentro del marco de la ley, digo, porque al final de cuentas ellos manifiestan que estaban rentando de buena fe este inmueble, pero al final de cuentas existía una denuncia por despojo. Había una situaciones ya ante la fiscalía correspondiente. ¿Qué fue lo que pasó? Que hubo un exceso de defensa propia porque se están lesionando los bienes de esta señora. Que al final de cuentas unos argumentan que el inmueble era de su hija, pero ellos, esta señora acompañada de sus 2 hijos, acompañados de unas armas de fuego, van y previamente les dicen a estas personas que ocupaban el inmueble, que algunos lo manifiestan en forma ilegal, otros refieren que efectivamente estaban pagando sus derechos, cosa que lo dictaminará la autoridad, pero les dice, si no te sales, para la otra que venga lo vas a lamentar. Y lamentablemente, lo tenemos que decir de esa forma, la señora se presenta, los poseedores, los que tenían en ese momento el inmueble, la ven llegar, y en cierta forma hasta de burla o sorna, o no sé cómo podríamos decir, esa descomposición social que estamos haciendo referencia, de que tú me estás diciendo que es tu inmueble, tú me estás diciendo que es tu casa, tú me estás diciendo que es el fruto de tu trabajo, tú me estás diciendo que esto es tuyo. Ah, perfecto, pero yo estoy pagando, ¿eh? Entonces, hazle como quieras, ese hazle como quieras, que retumba hasta en lo más hondo del sujeto y de las personas, porque realmente hazle como quieras, es un llamado a la impunidad, es un llamado al desasosiego, es un llamado al fastidio, a una serie de situaciones que nada tienen que ver con una buena praxis. Y en ese orden de ideas, ¿qué es lo que se le hizo fácil a la señora? Sacar un arma de fuego, amenazar y disparar. Con tan buena o mala suerte, digo buena o mala suerte porque hemos visto casos de algunos sujetos que empuñan, desenfundan un arma, se les traba, se bloquean, y en este caso la señora Carlota atina a un sujeto de 51 años, a un joven de 19, y crea heridas a otras más personas ahí con sus balas, con las balas que salieron de su pistola, como dan cuenta los videos que se volvieron virales en su momento. Al momento, al escuchar llamémoslo así, la relación de los hechos por parte de la persona que estaba grabando, pues se da cuenta de la angustia, se da cuenta de la impotencia, se da cuenta de cuando un joven, el joven que es hijo, sabemos ahora de esta persona mayor de edad, 51 años, resulta que este joven de 19 años también fallece en el acto, fallece producto de las heridas de bala conferidas por esta señora. Y entonces entra ahí esta descomposición social. Hubo un caso muy particular hace algunos años, y si no, aquí está nuestro amigo de internet que no nos dejará mentir, en donde nos dice, ¿sabes qué? Efectivamente, mi familiar, fue una situación que ocurrió en Aguascalientes, un tipo se mete a una casa a robar, con antecedentes de robo este señor, con antecedentes de vicio. Las propietarias del inmueble lo logran controlar, lo logran sujetar, lo amarran y lo machetean, lo apedrean, obviamente le causan la muerte. Y entonces cuando están entrevistando a las familias, a la familia, no sé si sea la pareja, la hermana, no sé qué, dice, y se volvió viral ese comentario, sí es cierto, mi familiar robaba, pero no robaba tanto. Y entonces estas señoras se pasaron de listas. No era para que lo hubieran tratado así. ¿Esa es la descomposición social? Esa es la misma descomposición social que el día de hoy me están diciendo que el joven, y yo me refiero y me remito a los hechos, nada y exclusivamente como que es la base del derecho y es la base de lo que se establece en las leyes. Y me dicen en el caso de estos supuestos invasores,
que eran gentes de bien, era un joven trabajador, honesto y honrado. Un joven trabajador, honesto y honrado que posaba con armas de fuego, hechizas o no, pero posaba en sus perfiles de Face, que al momento en que lo despidieron, presuntamente sus amigos, con motos aceleradas y con disparos al aire. Perdón, eso no es tan normal o tan formidable en una sentencia tipo civil, que llamémosle, de condenar a este muchacho y decir que era un destacado joven. Yo me refiero, les reitero, a los hechos. Y tan esta descomposición social nos está diciendo que eras lo máximo, que te vamos a extrañar y que lamentablemente quizá fue producto de un delito. Posiblemente las autoridades se encargarán de resolver eso, no nosotros, porque ya nos gustó que el internet sea juez, parte y testigo. No, para eso están las autoridades. Y tan estábamos hablando de esta descomposición social y estamos hablando y manifestando nuestras condolencias a las familias que lamentablemente perdieron a sus seres queridos, fotógrafos en este festival musical, que no me lo van a creer. Hubo un sujeto en esta descomposición social que promovió un amparo en cuanto se enteró que iban a cancelar el evento del día domingo, el día de ayer. El festival se llevó el sábado y el domingo. El sábado, actuando todavía el ex vocalista de Café Tacuba, estaban los cuerpos ahí siendo revisados, siendo atendidos por los paramédicos, y el festival siguió. Se llevaron a las personas lesionadas al hospital, donde uno de ellos falleció en el camino y otro ya instantáneamente me comentan. Pero el festival siguió. El festival siguió con sus actividades, siguió con sus artistas hasta casi entrada la noche. Se propone y se dice en una forma irresponsable por parte del gobierno de la Ciudad de México que fue una situación propiciada por la delegación, por la alcaldía Miguel Hidalgo. Cuando dice el alcalde de Miguel Hidalgo, nosotros venimos el viernes y el viernes no estaban esas grúas. El viernes contemplamos todo el reglamento de protección civil y no había nada de grúas. Hubo ahí algún erudito de esto que se dan mucho en los festivales y en los conciertos y demás. Hubo un erudito que se le ocurrió poner una grúa, elevarla y colgar ahí unos adornos para que pudiera darle vista al festival. ¿Y qué nos lleva a la descomposición social? Que hubo un sujeto que se llama DX, no sé, ni siquiera tiene el valor para tener su nombre completo, que promueve un amparo porque su libre capacidad, su libre representación como ser humano, no le permitieron tener el desarrollo en el festival del día 6. A ver, amigo, acaban de morir personas. Tuvieron consecuencias. La irresponsabilidad de algunos tuvieron condiciones lamentables. Y tú te preocupas porque no te vas a tener tu festival. Eso, señores, eso es una descomposición social. Descomposición social es la misma, y volvemos a estos elementos tan gráficos como el internet, en donde unos jóvenes de no más de 14 años, 14, 13, 12, dicen las autoridades, se les ocurrió ya en Sonora grabarse mientras acuchillaban a transeúntes, mientras acuchillaban a otro elemento, otro muchacho que les caía mal. Los grabaron. Si no estuvieran esas grabaciones, no hubiera una situación de una parte acusadora o de un delito que perseguir. Señoras, señores, lo que nos está pasando es muy delicado. Lo que nos está sucediendo como sociedad es que nos estamos descomponiendo. Hoy día, un maestro no puede decirle a su alumno, estás feíto, estás chistosito, estás regordito, porque ya es una afectación, ya es una vulnerabilidad a sus derechos humanos.
Y en lugar de que el padre de familia diga, fue una situación a lo mejor que se salió de control, más respeto, más integridad, no sé, amenazan incluso de muerte a los maestros. Y entonces el maestro ya se ve limitado a que la situación de esta descomposición social que antes se podía recoger, recomponer, enderezar, encaminar o tratar de resolver en un aula, hoy día ya no es posible. Hoy día ya no es posible. Hoy tenemos, y no sé si ustedes lo sepan, hoy tenemos a un secretario de Educación, Mario Delgado, que lo andan preguntando mucho por él allá en Estados Unidos. ¿Por qué? No sé. Pero ustedes se darán cuenta y ya no aparece tanto en los medios. Es el mismo que el día de hoy dijo, ¿saben qué? A partir de este momento, comida saludable, comida que aliente a la buena salud de los estudiantes. Ah, pero mi jefe, los hijos de mi ex patrón, están vendiendo chocolates. Entonces, sí van a poder quitar todos los dulces, sí van a poder quitar, sí se tiene que quitar la comida chatarra, pero los chocolates no. Los chocolates no, porque lo dijo, no voy a decir quién, pero ya ustedes chequenlo en internet, que a mí la verdad me dio pena ajena, cuando dice, sí tienen azúcar, pero muy poquita. Entonces, dice uno, ah caray, ¿y los demás no tienen o de qué se trata? De ese tamaño, si vemos la persona de quien emitió ese comunicado, ese comentario, por eso nos damos cuenta. Es increíble que al día de hoy tengamos nosotros referencias de acusaciones a nuestras autoridades, tengamos referencia de acusaciones ante los fiscales, tengamos acusaciones de referencia ante otras instancias y no seamos capaces de adoptar nuestras responsabilidades ni nuestros límites. De 10 casos que estamos viendo lamentables de desaparición, de 10 casos, 9 u 8 tuvieron que ver con el entorno cercano, el familiar. Muchas niñas, muchas señoritas andan con el novio. ¿Por qué? Porque no aguantaban la situación en su casa. Otras más se fueron deslumbradas por opciones de trabajo inimaginables y que lamentablemente el día de hoy estamos padeciendo su muerte o su desaparición. Tenemos que volver a recomponer el tejido social. ¿Cuáles son los elementos? Porque no es nada más criticar, no es nada más decir, ah sí, se trata de esto. No, se trata de poner soluciones. Y una solución bien concreta y que tiene que ver con nuestro programa, que tiene que ver con nuestra participación. 1. El respeto. Tan simple como eso. El respeto. 2. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Constitución me dice que me tienes que respetar como hombre, mujer, niño, niña. La Constitución me dice que me tienes que respetar en mi casa. La Constitución me dice que me tienes que respetar como ciudadano. La Constitución me dice que me tienes que respetar incluso en una situación de tipo penal, que yo no soy culpable hasta que no se me demuestre lo contrario, y no al revés, que soy culpable hasta que no, aquí se es inocente hasta que se me demuestre lo contrario, y no al revés. Entonces, en ese orden de ideas, si nosotros, y lo veíamos ahorita, si tú, ciudadano, respetas el carril del confinado, respétalo. Si tú, automovilista, te dicen que está para infraccionar el portaplacas, respétalo. Si te dicen que no circula tu vehículo por una contingencia ambiental, no lo saques. Hay que respetar nuestro lineamiento. Hay que respetar. Lo dijo Jefferson, lo dijo Immanuel Kant, lo dijo un montón de políticos, de filósofos. Hay que respetar nuestra sociedad. Si no respetamos esta sociedad,
Si no respetamos este entorno, el día de mañana no esperemos que se nos haga justicia. Hemos visto, ya está otro tema de la descomposición social, y de una vez les avisamos, estén muy a pendientes lo que va a ser el jurídico Jamaica. Estén al pendientes. ¿Por qué? Yo ya no tengo agua, no aparece mi hija, no me dan mi certificado, no ganó el América, vamos a bloquear las calles. Sí, vamos a bloquear la calle. Y me voy a manifestar en la calle y no voy a dejar que pase nadie hasta que no me hagan, me den razón y me atiendan mi solicitud. Y el derecho tuyo que estás haciendo valer de hacerte escuchar no transgrede el derecho del niño, niña, adulto mayor, señorita, señor, que está enfermo y que va al hospital, que va a la clínica, que va a una cita. Ese derecho tuyo que tienes para bloquear no transgrede el libre descanso de un trabajador que salió a las 6 de la tarde y que tiene que llegar a su casa a comer porque no ha comido, no ha ido al baño, no ha tomado un vaso con agua y que tenga que esperarse 5 o 6 horas en el tráfico que tú creaste. ¿No es más fácil irse a las autoridades? ¿No es más fácil conceder las normas que deben de ser? Tu derecho a manifestarte, a gritar, a buscar, exigir justicia, termina cuando el mío empieza. Yo también tengo derecho. Respeto mucho lo que te está pasando, que no tengas agua, que se te haya perdido una niña, niño, que no le den solución a tus asuntos, que no veas y que a lo mejor la autoridad está coludida o que a lo mejor la autoridad no está actuando como debe ser. Hasta ahí voy respetando. Lo que no puedo respetar es que me permites a mí el libre tránsito, el libre descanso, el libre desarrollo como sociedad que también la Constitución me lo autoriza, me lo protege. Entonces, si tú quieres hacerte escuchar, adelante, hazte escuchar ante las instancias. Pero también hay formas, y se llama diplomacia, y se llama normativa, y se llama operatividad de hacer esas cosas. Tú no puedes pararte afuera de un centro de justicia con 300, 400 sujetos y decir, ¿sabes qué? Si no me entregas al sujeto que delinquió, si no me entregas al sujeto que causó el accidente, si no me entregas al sujeto que está acusado de homicidio, te voy a hacer un desorden. Eso, señores, es ultraje también. Sedición, motín, todo sancionado en la ley penal del Estado de México. Que por política, por consideración, por lo que ustedes quieran y llamen, se tiene que hacer un tipo de negociación, adelante. Es parte del Estado de Derecho. Lo que no se vale es que sigamos abusando de este Estado de Derecho, enarbolando una bandera de derechos humanos, de acciones que se están generando y que muchas veces acusamos sin pruebas. Y entonces por eso está la descomposición social. Yo sí te puedo hacer, pero tú no me puedes hacer nada. Yo sí te puedo acusar, pero tú no me puedes acusar. Yo sí te puedo infundir, yo sí te puedo engañar, yo sí te puedo mentir, yo sí te puedo calumniar, yo sí te puedo difamar, pero tú a mí no me puedes hacer nada. Ya llegamos a esos límites de que ya no se puede, ya no se permitiría. Ya basta. Ya basta de esta impunidad que muchas veces se ha acreditado a sujetos activos del derecho en materia de autoridad. Pero creo que también el ciudadano ya está abusando. El ciudadano ya está abusando y el ciudadano en promedio dice, yo soy quien soy y me protegen X gente y no me puedes hacer nada. ¿Y saben cuál es lo más lamentable? Que en efecto no se les hace nada. Pero el día de mañana que les toca a ellos, entonces sí, revisten y comentan y argumentan y dicen que son víctimas, son perseguidos, son... No,
Esto es un Estado de Derecho. Esto es un Estado de leyes. Esto es un Estado de leyes y normas y reglamentos. Simple y sencillamente. Ante esta, por ejemplo, un ejemplo burdo si ustedes quieren. El día de hoy, ¿sabían ustedes que la mayoría de los ayuntamientos de la zona metropolitana, Coacalco, Ecatepec, ya está señalado como una pena administrativa que tú puedas usar la manguera para regar, para lavar tu piso? En Ecatepec ya es un delito, una falta administrativa, perdón. Y entonces tú ya tienes que agarrar tu cubetita y regar tu patio, barrerlo con una... Ya aquellas personas que enarbolan, y fíjense qué curioso, que agarran su manguera y empiezan a regar, ya es una falta administrativa. Ah, es que no pasa nada, yo por eso pago mi agua, yo por eso pago mis derechos, por eso pago mis impuestos. Qué fatal, qué ridículo y qué inconmensurable suena eso. Si tenemos que ser críticos con nuestra sociedad, tenemos que ser críticos con nuestra sociedad. Si tenemos que ser críticos con nuestras autoridades, tendremos que ser críticos con nuestras autoridades. Si tenemos que ser críticos con nuestros gobernantes, tendremos que ser críticos con nuestros gobernantes. Pero tenemos que empezar con la crítica hacia nosotros. Con la crítica hacia nosotros y decir, estoy cumpliendo esto, estoy respondiendo esto, estoy respetando esto. Y eso el día de mañana nos va a llevar a una mejor sociedad. El día de mañana que nosotros podamos convivir como sociedad, que podamos tener unos servicios, que podamos tener unos productos, que podamos tener esa empatía con el comerciante, con el vecino, con la autoridad, ese día vamos a dar un paso adelante. Hay dos personajes que me gustaría mucho poder referirlos, y referirlos porque yo vengo de uno de ellos. Mi señor padre fue federal de caminos, pero los verdaderos caballeros del camino, en donde a mí me tocó cómo mi señor padre se orillaba a ayudarle a cambiar una llanta a un transportista, a un vehículo, y se atendía y se respetaba. Hoy los policías les mentamos su madre y en cuanto nos damos la vuelta y nos sacan un cuchillo, nos hacen algo, señor policía, venga, ¿se acuerda usted que le acabo de mentar a su madre? Sí, no, pero ¿qué cree? Y el policía tiene que atenderlos. Y no solo quiere atenderlos, porque hay convicciones para ellos, hay mística para ellos. Y se arriesgan su vida, se arriesgan su físico, se arriesgan incluso hasta que puedan señalarnos de alguna situación de tipo penal. Y cumplen con su trabajo. Mismo espectro, misma situación con los maestros. ¿Por qué no vino el maestro? ¿Por qué no acudió hoy? Porque estaba enfermo. ¿Y por qué se enferman los maestros? ¿Y por qué se enferman? ¿Y por qué tienen problemas? ¿Y por qué tienen dificultades si son maestros? Ah, caray. Yo revisé la Constitución, la Ley Orgánica, los estatutos del Magisterio, y me di vuelta en los de Hidalgo, los del Estado de México, y hice la búsqueda, obviamente. Y en ningún lado decía que el maestro tiene prohibido enfermarse, que el maestro tiene prohibido tener problemas. En ningún lado, ¿eh? Al contrario, tienen más esa convicción. Les dicen que tienen que prepararse, que tienen que estudiar más para rendir a buen recaudo la educación de los menores, de los educandos. Entonces, yo sí quiero, ya en esta parte final, que podamos nosotros hacer esa reflexión, y muchos dirán, ¿no? Con esto, con las redes sociales, que a mí me parece muy bien, y yo espero que en su momento, si Emilio tiene alguna razón, o Miriam, pero por ahí hay ya una propuesta, no sé si sea fake news, pero hay una propuesta de que todo aquel sujeto que quiera hacer un podcast tiene que tener una licenciatura, tiene que haber tenido un trabajo estable en los últimos 5 años
y tiene que suscribirse a decir 2, 3 palabras como primeramente, desafortunadamente, porque ya hay muchas personas que abusan, y es lo que yo quiero reconocerle a mi gran amigo Alejandro Amaya, a mi productor, que nos prepara, ¿eh? Aquí no importa cuánta experiencia tengas, te tienes que preparar, te tienes que informar y te tienes que documentar. Algo que yo compartía con José Luis Arévalo de N+, es esa situación, el poderse comprometer a dar un efectivo servicio. Porque luego hay sujetos que se ponen en un micrófono, se ponen en un celular y dicen una sarta de mentiras, una sarta de difamaciones, que con tal de obtener likes lo hacen, con tal de obtener vistas lo dicen así sin desparpajo. Y que al no estar regulado el Internet en ese sentido, las difamaciones, la falsedad de declaraciones, pues no hay un elemento como tal para seguirlo penalmente. Pero que podemos nosotros hacer la diferencia y poderle decir a los que el día de hoy nos escuchan, Univic Radio, todos sus productos son elevados a un escrutinio de tiempo, modo y lugar. Cómo, cuándo y dónde. Quién lo dijo, cómo lo dijo y por qué lo dijo. En qué contexto lo dijo. Y solamente sí o sí pasó esta alineación de veracidad, entonces ya lo podemos comentar. Mientras, simple y sencillamente, tratamos de llevarles a ustedes una opción recreativa, estudiada, informada, pero sobre todo que valga la pena. El día de hoy quise tocar este tema porque el día a día se nos está complicando. El día al día se nos está obstruyendo como sociedad. El día a día nos está costando más trabajo. El día de hoy podemos ver que desapariciones, asesinatos, extorsión, trata de menores, no sé, una serie de situaciones, un catálogo de delitos que los vemos como una situación tan sencilla, tan cotidiana, que lo único que hacemos es cambiar de canal, bajarle el volumen, buscar otras instancias, correr o darle vista al siguiente video. Y no, estamos ante una gran oportunidad, estamos ante un gran momento como sociedad, que podemos nosotros todavía ser empáticos, ser solidarios, pero tenemos que hacer ese ejercicio. Tenemos que hacer ese ejercicio y que nosotros como sociedad podamos tener ese reflejo. Y pues ya llegando casi ya a lo último, nada más sí me gustaría a todos y a cada uno de los aquí presentes que el día de hoy nos escuchan, los tiempos se están yendo súper rapidísimo. El día de ayer, hace 8 días, estábamos despidiendo marzo y algunas de esas situaciones. Este próximo sábado, a partir de las 9:30 de la mañana, aquí en un estacionamiento de una tienda de convivencia, entrando por la que es la calle 16 de septiembre, ahí va a ser el informe de los 100 días del maestro David Sánchez Isidoro. Como les digo, son 100 días que han transcurrido, hay algunas informaciones que vale la pena seguir. La invitación está abierta para todos aquellos que gusten acompañarlo a partir de las 9:30 de la mañana, ahí en ese sentido, para que puedan ustedes estar al pendiente. Y les reitero, poder hacer esta comunión, gobierno, sociedad, y que nosotros sepamos bien cómo estamos y hacia dónde vamos. Entonces los esperamos este próximo sábado a partir de las 9:30 de la mañana. Les reitero, ahí en la entrada de una tienda de conveniencia, en la entrada de 16 de septiembre y la López Portillo. Ahí nos va a dar mucho gusto saludarlos. Y pues no me resta más que decirles que también en este sentido, pues nuestros comentarios, recuerden que este programa lo vamos a hacer en base a sus comentarios, Entonces, para que podamos nosotros generar ese tipo de situaciones y que me puedan comentar ustedes, sí, José Luis, sí, licenciado, estamos de acuerdo con usted. Estamos de acuerdo con usted porque efectivamente me pasó esto, yo estoy viviendo este momento, yo estoy viviendo esta circunstancia, este motivo,
y que podamos nosotros enriquecernos mutuamente. Sus comentarios, sus puntos de vista siempre serán recibidos aquí en este momento, aquí en este lugar y aquí en este espacio, porque a final de cuentas este espacio es suyo. Este espacio es para que todos los eventos, todas las circunstancias jurídicas que día a día tenemos, situaciones que al día a día nos lleva a algún tipo de situaciones, pues nos va a ir comentando y nos va a ir diciendo. Entonces, para que ustedes nos hagan el favor de llevar y hacernos llegar sus comentarios, nos hagan llegar sus propuestas que les gustaría que tocáramos en este espacio y que con mucho gusto lo desarrollemos. En próximos días vamos a estar, y aquí sí me gustaría mucho que me pudieran apoyar, porque yo las tengo en algún referido, pero quizá no tengo yo todo el contexto. ¿De qué se trata? De todas las palabras que al día de hoy, hace 2 años, no vamos lejos, hace 2 años las utilizábamos, más bien no las conocíamos y hoy no dejamos de utilizarlas. Como ejemplo, el ghosting. Yo en lo personal yo no sabía que era el ghosting. Y el ghosting me dicen que es cuando tú estás con una persona, la tratas, la procuras y la llevas y de repente te desapareces. Te vuelves un fantasma. Y de repente ya cuando no hay comunicación, no hay mensajes, no hay esto, y que de repente, ¿qué pasó? No, es que me hiciste un ghosting. Y digo, yo no sabía. Y hay una situación muy curiosa, el otro tema, ahorita se me fue el nombre, digo, lo estamos preparando, pero en donde decía un estudio que se ha descubierto, yo espero que no sea alguien que esté patrocinando algún conocido este estudio, pero decían que hay estudios que reflejan que si tú acabando de lavar tu ropa, la tiendes, la acción del sol la seca. Literal, hay un estudio así que dice eso. ¿Sabían ustedes que si cuelgan la ropa recién lavada al rayo del sol, la seca? Yo me quedé. ¿En serio? ¿En serio? Digo, es un... Perdón, pero es un... Vaya, es tender la ropa, simple y sencillamente. No, pero sí, ya está el estudio y que no sé qué. Yo, bueno, está bien. No dejaba de sorprenderme cuando en Dinamarca, en algún país de esos nórdicos, había una rutina, una competencia, en donde unas señoritas, creo que también caballeros, en donde unas señoritas hacían malabares, acrobacias, con caballos de madera, así como los que nos venden en el mercado de Sonora, y hacían y salto de obstáculos y galopeo y galope elegante y todo eso, y de repente me decían, vi que era una competencia. Obvio yo quedé asombrado porque nunca deja de asombrarme el internet, hasta hace 2, 3 días, en donde en esta navegación que tenemos de repente que realizar, veo que hay una competencia también en Europa, en donde unos sujetos que se creen perros, que actúan como perros, tienen una competencia de demostración de obediencia y habilidades. Y tienen público. Entonces dice uno, creo que la descomposición social no abarca solamente el no seguimiento a la norma, el no seguimiento a la ley. Creo que ya como sociedad, hoy, más que nunca que tenemos medios electrónicos para comunicarnos, hoy menos tenemos la oportunidad de hacerlo. Entonces, en ese sentido, yo sí les quiero invitar a que todo lo que se viste, todo lo que se manifiesta en este sentido, pues tengamos la oportunidad de tenerle y darle el beneficio de la duda. Porque me decían, es que el internet es lo máximo. El internet me dice que no hubo un mar rojo, que no se abrió en 2 partes. El internet me dice, a propósito de la Semana Santa, que nunca hubo un Mesías. El internet me dice que nunca fue Jesús crucificado, mucho menos resucitado. Internet me dice que los clavos que dan fe de este calvario
que no son reales. Internet me dice que ahí escondidos en lo más hondo de una cueva encontraron unos pergaminos que pueden dar fe y constancia no solamente de los versículos que habitan en la Biblia. Sí, me lo han dicho, sí me lo han demostrado, sí me las han enseñado estas noticias, pero les digo, ¿también se acuerdan que el Internet me muestra figuras de sirenas? Me muestra dinosaurios, me muestra platillos voladores, me muestra gatos cantantes, me muestra cochinitos domadores, me muestra, o sea, nada que ver, absolutamente nada que ver, porque por eso la situación y agua, y hay que tener mucho cuidado, porque les ha pasado que de repente están pensando, ay, ¿cómo me gustaría ahorita una concha de chocolate? Pensando, y eso ya lo quiere hacer el señor Elon Musk, pensando, hay una concha de chocolate, y abren su internet, Conchas La Unión, la panadería fulana de tal te da una rebaja en conchas de chocolate. Conchas, la mejor prueba y la mejor receta para hacerlas este 14 de febrero. Y solo lo pensaste. Y solo lo pensaste. ¿Ven qué tan vulnerable está nuestro Estado de Derecho? ¿Ven por qué el día de hoy puedo decirles que si se meten a alguien a un carril confinado y le toca el claxon, el Mexibus, el chofer, se paran, se bajan y hacen una llamada no sé a quién? O amagan con que quieren sacar un arma? Porque estás transgrediendo el derecho de la libre circulación del Mexibus. ¿Qué carajos tienes que estar haciendo ahí? Pues nada más, la soberbia, la que hablábamos al principio de este programa. El egocentrismo, la soberbia, el poder decir, es que yo soy aquel. O sea, perdónenme, eso no nos va a llevar a nada, ¿sí? Entonces, para que podamos estar muy al pendiente. A ver, mi querida Miriam, tenemos aquí, dice... Los mensajes. Varios mensajes. Si tienes mensajes, ¿te metes el teléfono? Vamos. Los organizadores son los responsables. Vamos a escuchar aquí unos mensajitos que con mucho gusto los seguimos. Sí, pero hay, no sé si, ahorita a ver si me corrigen, hemos tenido ya algunos programas románticos. En ese sentido, hay un contrato que le llaman, creo que el contrato, no me acuerdo cómo le llaman el contrato de un grupo de rock. Y el grupo de rock decía, entre todas sus 20, 40, 50 hojas del contrato, venía un clausulado que decía, quiero M&M's, esos chocolates, quiero un tazón verde y un tazón rojo. Y entonces cuando llegaban estos compañeros del grupo, decían, ¿y los chocolates dónde están? Son estos, pero no eran de la marca, ni del sabor, ni del color. Y entonces ellos decían, pero ¿cómo es posible que te fijes en esta situación de estos dulces? Y decían atinadamente los del grupo, dice, porque si no eres capaz de atender una solicitud como esta, ¿qué me puedo esperar del escenario, del acceso, del rompeolas? Y entonces, aquí es cuando decimos, sí, efectivamente, son los responsables, pero habría que ver en qué momento tienen esa situación, ¿de acuerdo? Sí, aquí con mucho gusto, mi querido Ale. Hay figuras jurídicas para las personas que se consideran no binarias. ¿Se prepara algo al respecto? Sí, estamos preparando un programa muy, muy especial en este sentido y estamos haciendo lo posible por traer aquí algunas personas, porque es muy distinto el sentir de cada una de ellas. Es muy, muy distinto el sentir de cada una de ellas. Yo en alguna discusión, por eso me hice amigo de esta persona, a quien lo vamos a traer, yo le decía, digo, es que tú no tienes derecho a violentar a una niña que quiere ir al baño,
porque tú eres hombre todavía. Y así me cayó. Dice, entonces, ¿a dónde voy? Que me sienta segura. Es que eres hombre todavía, por eso. Tú dime a dónde voy. ¿Al de hombres? ¿Donde me van a burlar y me puedan de hacer algo? ¿O al de las mujeres? Donde yo me sienta tranquila. Y así como que fue una discusión que le dije, vamos a acabarla, pero vamos a tener tiempo. Entonces sí hay una situación, porque vuelvo a lo mismo. Habrá situaciones que digan, tú puedes sentirte, con todo respeto, horno de microondas. Yo respetaré y haré valer que te sientas horno de microondas, porque así te sientes, así te identificas y así eres, perfecto. Lo que no puedo defender, y no puedo estar de acuerdo contigo, es que me digas que yo tengo que decir que eres un horno de microondas. Te respeto. Pero entonces, es una discusión que vamos a tener muy, muy interesante, les reitero, porque sí hay veces que tenemos ahí unas deudas pendientes, unas deudas muy, muy pendientes, y en las cuales nosotros tendremos que dar esta garantía. Porque de entrada, uno pudiera decir, señoras, señores, ¿qué dijo el Código Civil? ¿Y qué dice el Código Civil de Procedimientos Civiles y Familiares? Hay dos géneros, masculino y femenino, tan tan. No hay más. Dos géneros, femenino y masculino. ¿Qué dice el presidente Donald Trump? Y en una orden ejecutiva de sus primeros días de gobierno. Señores, miembros de la Unión Americana, hay dos géneros reconocidos a partir del día de hoy. Femeninos y masculinos. Tan tan. Entonces, eso va porque se emitieron algunas resoluciones ejecutivas que las vamos a ir analizando con el perspectiva del Common Law de Estados Unidos, pero porque aquí también tenemos algunas situaciones, porque aquí tenemos algunas situaciones medias pendientes, ¿sí? Todos ahí un saludo a nuestros amigos Mushes de Oaxaca, en donde es una vertiente muy interesante que con mucho gusto lo vamos a atender. Y pues sería los saludos que nos están mandando, muchas gracias. No saben cuánto valoramos, cuánto reconocemos el que nos sigan a través de nuestras redes sociales, el que nos sigan a través de Facebook, a través de Instagram, de YouTube. Ya también tenemos nuestros programas en YouTube. Y entonces para que nos sigan y nos hagan sus comentarios, nos digan de qué quieren escuchar, de qué quieren hablar. Y con mucho gusto aquí en tu programa, La Contra, lo vamos a ver. Por mi parte, pues no me resta más que agradecerles el favor de su atención. Ya estamos llegando al final de esta emisión, La Contra 2.5. En controles, mi buen amigo Emilio, muchas gracias Emilio. En producción, mi amigo Alejandro Amaya, abrazote, mi querido Sensei. Y a mi querida Mirna, un abrazote. Muchas gracias, nos vemos hasta la próxima. Buena tarde.